Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridísimos amigos y hermanos, buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Yo oro al Señor que me dé sabiduría y me dé inteligencia para poderle comunicarles a ustedes un mensaje que para algunos puede ser un poquito conflictivo si no entienden el espíritu en el cual yo lo traigo para ustedes. El título de esta meditación es: Aunque Dios es amor, cuídate de la gente que te quieren usar. Aunque Dios es amor, cuídate de la gente que te quieren usar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que a veces la mayor demostración de amor no es extender la mano, sino enseñar a alguien a caminar por sí mismo? Parece contradictorio, ¿verdad? Porque cuando leemos que Dios es amor, como está escrito en 1 Juan 4:8, nuestra primera reacción es pensar que debemos ayudar a todos en todo momento y de todas las maneras posibles. Pero lo cierto es que Jesús no dijo que amáramos al prójimo más que a nosotros mismos. Dijo en Marcos 12:31, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa pequeña palabra lo cambia todo, porque si te destruyes intentando salvar a alguien, si vacías tu copa hasta no quedar ni una gota para ti, no quedará nada que ofrecer a nadie más. Te convertirás en un cascarón vacío, arrastrando el peso de vidas que no te corresponden, que solo te quieren usar. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has puesto las necesidades de los demás por encima de tu propia salud, tu paz, tu tiempo con Dios, y lo has llamado amor cristiano? Pero ¿de verdad te pide Dios que te anules por completo, que ignores los gritos de tu propia alma pidiendo ayuda, que te aniquiles para que otros brillen a tu costa? La verdad es que hay una profunda diferencia entre amar a alguien y permitir que siga hundiéndose en patrones que lo destruyen, entre extender la mano y convertirte en una muleta permanente que le impide aprender a caminar solo. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien que solo volvió pidiendo más, sin dar un paso para cambiar, sin responsabilizarse de su vida, y te sentiste agotado, utilizado, como si tu amor se hubiera convertido en moneda de cambio? ¿Y sabes qué es peor? Estás tan cansado de dar que ya no tienes fuerzas ni para orar. Tu alma está en silencio porque te vaciaste intentando llenar el vacío de alguien que tiene un vacío insondable en el corazón, una carga que C.S. Lewis describe con precisión al decir que hay almas tan vacías de sí mismas que intentan llenarlas con nuestro amor. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Por eso Dios, no nosotros, debe ser la fuente que buscan. Este es el cansancio del alma, este agotamiento espiritual que nadie ve, pero que te consume por dentro, donde aún sonríes en la iglesia, aún dices estoy bien, cuando te preguntan, pero por dentro estás hecho pedazos, sin saber dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la manipulación del otro. Has perdido noches de sueño preocupado por alguien que no pierde ni un minuto pensando en ti. Has ideado planes elaborados para salvar a esa persona. Has dado consejos que fueron ignorados. Has prestado dinero que se convirtió en una donación. Has abierto tu casa y has visto cómo tu paz se escapaba por la puerta. Y ahora te miras al espejo y ya no reconoces quién eres, porque te has convertido en rehén de las necesidades de los demás, prisionero de tu propia bondad. Necesito decirles una verdad que los hará libres, aunque al principio duela. No eres el salvador de nadie, ese rol ya está cumplido, y tratar de ocuparlo es abrazar una ilusión de control que te destruirá. ¿Recuerda cuando Pedro intentó evitar que Jesús fuera a la cruz? Pensó que estaba protegiendo al maestro, que estaba haciendo lo correcto, pero Jesús tuvo que ser severo y decirle: quítate de delante de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios, como dice Mateo 16:23, porque Pedro, sin saberlo, estaba tratando de bloquear el plan de salvación de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez estás haciendo lo mismo? Clama pidiéndole a Dios que transforme esa vida, que sane a esa persona, que cambie esa situación, pero estás tan ocupado arreglando, resolviendo, interfiriendo, que no dejas espacio para que Dios obre. Te has convertido en un obstáculo entre esa persona y la transformación que solo Dios puede obrar. Y aún más, cuando lo resuelves todo, cuando siempre estás ahí para amortiguar cada caída, esa persona deja de buscar a Dios y empieza a buscarte a ti.
Sin darse cuenta, te conviertes en el ídolo que le impide encontrar al verdadero Salvador. Te conviertes exactamente en lo que Jeremías 2:13 denuncia como cisternas rotas. Alguien dijo que alguien habló de este peligro diciendo que todo afecto humano, al ser colocado en el trono, se convierte en un demonio, no porque sea malo en sí mismo, sino porque exige de nosotros el lugar que solo le corresponde a Dios. Mientras permanezca disponible para ser la solución constante, esa persona nunca se desesperará lo suficiente como para correr a los brazos del Padre. La Biblia nos enseña en Proverbios 19 que una persona necia debe pagar el precio. La rescatas y tendrás que hacerlo de nuevo y de nuevo. Y esto no es frialdad, es sabiduría. Es comprender que hay momentos en que rescatar a alguien de las consecuencias de sus decisiones es, en realidad, robarle la oportunidad de aprender y crecer. Impide que el dolor necesario haga su obra transformadora en la persona. Jesús amó profundamente, pero también estableció límites. No persiguió a todos los que lo rechazaron, no obligó a nadie a seguirlo. Y cuando envió a sus discípulos en Mateo 10:14, dijo claramente: si alguien no recibe ni escucha su palabra, salgan de esa casa o pueblo y sacúdanse el polvo de los pies, porque el verdadero amor respeta el libre albedrío y entiende que no podemos desear más para la vida de alguien de lo que esa persona desea para sí misma. Pero aquí está la diferencia crucial que debes comprender. Existe la compasión verdadera y la compasión tóxica, y parecen iguales por fuera, pero son completamente opuestas por dentro. Piensa en el buen samaritano de Lucas 10. Vio al hombre herido, sintió compasión genuina, lo cuidó, pagó la posada, pero no lo llevó a su casa. No asumió la responsabilidad permanente por la vida de ese extraño. Dio lo necesario en ese momento y siguió su camino confiando en haber cumplido con su parte. La verdadera compasión empodera, da herramientas, señala a Dios y luego se hace a un lado para que la persona pueda crecer. Pero la compasión tóxica aprisiona a ambos en una danza malsana donde nadie crece, donde uno se siente salvador y el otro se acomoda en la posición de eterno necesitado, y ambos pierden su identidad en el proceso. Conoces a esa persona a la que ya has ayudado docenas de veces, le has prestado dinero que nunca te devolvieron, le has ofrecido tu casa, tu tiempo, tus palabras de consuelo, pero que sigue tomando las mismas malas decisiones, metiéndote en las mismas situaciones, quejándose de los mismos problemas sin cambiar nunca de postura. Quizás sea hora de entender que seguir ayudando de esta manera no es amor, sino codependencia, y podrías estar impidiendo que Dios obre en la vida de esa persona por las consecuencias naturales de sus acciones. Pablo nos advierte en 2 Tesalonicenses 3:10 que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, y esto no es crueldad. Se establece que cada persona debe asumir su propia responsabilidad, porque la gracia de Dios no es una licencia para la pereza ni la manipulación. No es un paso libre para usar a personas de buen corazón hasta agotarlas. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 nos muestra algo revolucionario que la mayoría de la gente no percibe. El padre no corrió tras su hijo cuando éste le pidió su herencia y la malgastó. Lo dejó ir, lo dejó experimentar la miseria de sus decisiones. Lo dejó pasar hambre, lo dejó tocar fondo alimentando cerdos, y fue precisamente allí, en ese momento de desesperación total, que el hijo recobró la cordura y decidió regresar a casa. Si el padre le hubiera enviado dinero cada mes, hubiera ido a rescatarlo a la primera dificultad, hubiera evitado la consecuencia. Ese hijo nunca habría aprendido, nunca habría regresado transformado, nunca habría valorado la casa paterna. Habría seguido desperdiciando recursos en un ciclo sin fin. ¿Y sabe por qué es tan difícil dejar de ayudar, incluso cuando tú deberías? Porque oras pidiéndole a Dios que cambie esa persona, clamas noche tras noche y el silencio llega y crees que Dios no te escucha, pero la verdad es que está en silencio porque espera que dejes de bloquear el camino de la transformación que te aparte para poder actuar. Recuerda cuando Jesús guardó silencio ante Pilato en Marcos 27:14. No fue debilidad, sino sabiduría. Fue comprender que había momentos en que las palabras no ayudaban, que el proceso debía desarrollarse. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Es Dios esperando el momento oportuno, y muchas veces este momento oportuno solo llega cuando dejas de interferir, cuando finalmente te dejas llevar y permite que las consecuencias naturales hagan el trabajo que tus palabras y tu ayuda nunca pudieron hacer. Dios esperaba que dejara de intervenir para finalmente poder intervenir, pero mientras insistes en controlar, gestionar y resolver,
Él respeta tu libre albedrío y espera, incluso si eso significa verte agotarte intentando hacer el trabajo que solo Él puede hacer. Ahora bien, seamos muy claros porque esto es muy importante. No digo que abandonemos a quienes se encuentran en situaciones de verdadera vulnerabilidad. No digo que demos la espalda a quienes están realmente necesitados y dispuestos a empezar de cero. No digo que seamos insensibles al sufrimiento ajeno. Gálatas 6:2 nos dice que llevemos las cargas de los demás. Pero el versículo del capítulo 5 del capítulo 5 afirma que cada uno debe llevar su propia carga. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre ayudar a alguien con una carga temporal demasiado pesada y cargar indefinidamente con la responsabilidad de otra persona. Cuando encuentras a alguien con hambre, lo alimentas. Cuando encuentras a alguien sin ropa, lo vistes, como enseñó Jesús en Mateo 25. Pero cuando encuentras a alguien que tiene hambre porque se niega a trabajar, que está sin ropa porque gasta todo en vicios, que está necesitado por decisiones deliberadas y repetidas sin arrepentimiento ni cambio, entonces la ayuda debe venir con sabiduría, con condiciones, con límites, con un amor que no permita la destrucción. Hay un tiempo para todo, como enseña Eclesiastés 3, un tiempo para extender la mano y un tiempo para retirarla. Un tiempo para cargar a alguien y un tiempo para que esa persona aprenda a caminar y discernir este momento en una de las mayores demostraciones de sabiduría y amor maduro que podemos hacer. Y aquí viene la parte que puede ser la más difícil de escuchar, pero también la más liberadora. Esa voz que susurra: ¿eres un verdadero cristiano? Cada vez que piensas en decir que no, esa culpa que te oprime el pecho cuando consideras establecer un límite, ese sentimiento de que estás siendo egoísta por querer proteger tu paz, nada de eso viene del Padre. C.S. Lewis, al describir las estrategias del enemigo, escribió que el diablo se esfuerza porque el cristiano confunda la voz del acusador con la voz de la conciencia, porque entonces cargará con cargas que Dios nunca le dio. Esta es la mentira que te esclaviza, no la verdad que te libera. Romanos 8 declara con toda claridad que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Tienes miedo del que dirán en la iglesia si dejas de ayudar a fulano? ¿Miedo de ser juzgado por ser duro de corazón? ¿Miedo de decepcionar las expectativas que han puesto en ti? Pero Jesús fue incomprendido por su propia familia. Sus hermanos lo llamaron loco en Marcos 3:21. Fue acusado de estar poseído. Y si el propio Hijo de Dios enfrentó el juicio por establecer límites y priorizar la voluntad del Padre por encima de las expectativas humanas, ¿cuánto más enfrentaremos nosotros? La liberación de la culpa comienza cuando entiendes que la bondad no es sinónimo de disponibilidad ilimitada, que el amor no significa aceptar el abuso disfrazado de necesidad, que ser cristiano no es cargar cruces que no son tuyas mientras descuidamos la cruz nuestra. Dios realmente te llamó a cargar. Y si ya has pasado por esto, si has tenido que establecer límites dolorosos, pero necesarios, si has tenido que decir no y has visto a Dios actuar después que te quitaste del camino, cuéntanos en los comentarios cómo fue, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para tener el coraje de hacer lo que hay que hacer. Tu historia podría salvar a alguien del agotamiento. Así que, ¿qué hacer? ¿Cómo amar sin perderte en ese amor? ¿Cómo ayudar sin convertirte en rehén de las necesidades de los demás? La respuesta está en buscar la sabiduría de Dios, en orar por discernimiento, en establecer límites saludables que honren tanto la dignidad de la otra persona como la tuya. Santiago 1:5 promete que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da generosamente a todos sin criticar. Y esta sabiduría le mostrará cuándo orar y cuándo dejar de dar, cuándo dar y cuándo dejar de dar, cuándo involucrarse y cuándo alejarse, cuándo insistir y cuándo sacudirse el polvo de los pies y seguir adelante. No se trata de ser duro de corazón, se trata de tener un corazón sabio que entiende que el amor verdadero a veces parece cruel a los ojos de quienes solo quieren conveniencia, pero a la larga es lo único que realmente ayuda. Puedes amar a alguien a la distancia, puedes orar por esa persona sin enredarte en el caos de su vida, puedes establecer que solo ayudará cuando hay un cambio real, una responsabilidad genuina, un esfuerzo sincero, y esto no te hace menos cristiano, te convierte en alguien que entiende, como dijo C.S. Lewis, amar de verdad a menudo requiere que dejemos que el otro sufra el dolor de sus propias decisiones, porque hay heridas que solo la verdad puede sanar. Esta percepción poco común, madura y profundamente espiritual, nos recuerda que la gracia no es la ausencia de consecuencias, sino la presencia de Dios.
incluso cuando llega la consecuencia. Y sabes que es profundamente liberador en todo esto, darte cuenta de que no necesitas cargar con el mundo sobre tus hombros, que puedes decir que no sin culpa, que puedes distanciarte de las relaciones tóxicas y manipuladoras, incluso cuando estas personas usan el lenguaje de la fe para controlarte y manipularte. Decir cosas como que un verdadero cristiano no se rinde, que Jesús nunca se dio por vencido con nadie, ¿dónde está el amor de Cristo en ti? Jesús se apartó de las multitudes para descansar, recuerda. Dijo que no a algunas exigencias, priorizó el tiempo con el Padre por encima de todo, y si el propio Hijo de Dios estableció límites, ¿cuánto más necesitamos hacer esto nosotros? Tienes permiso divino para cuidarte, para proteger tu paz, para decir ya no puedo más, sin sentirte egoísta, porque Dios no te llamó a anularte, pero quienes solo quieren drenar tu vida. Dios te llamó a ser la luz, y la sal que pierde su favor y la luz que se apaga no sirven para nada, como dijo el mismo Jesús en Mateo 5:13. Así que, hermano, preserva tu sabor, mantén tu luz encendida, cuidando la llama que Dios puso en ti, para que realmente puedas marcar la diferencia donde Dios te llama, no donde la manipulación te arrastra, no donde la culpa te empuja, no donde la religiosidad te exige. Al final Dios es amor. Sí, un amor infinito, incondicional, que nunca se da por vencido con ninguno de nosotros, pero incluso Dios respeta cuando alguien elige vivir lejos de Él. Ni siquiera Dios obliga a nadie a aceptarlo, y nosotros, como imitadores de Cristo, como Efesios 5 nos llama a ser, necesitamos aprender a amar con sabiduría y ayudar con discernimiento, a extender la mano cuando edifica y a retirarla cuando solo contribuye a la destrucción de alguien. Que tenga la valentía de amar de verdad, incluso cuando ese amor parezca difícil a los ojos de los demás. Que tengas la fuerza para establecer límites que te protegen no solo de ti, sino también la oportunidad de la otra persona de finalmente crecer, de entrar en razón y de buscar a Dios en lugar de buscarte a ti. Que descanses en la profunda paz de saber que Dios tiene el control, que ama a esa persona incluso más de lo que tú podrías amarla, que tiene un plan que no depende de tu constante interferencia, y que a veces el mejor regalo que puedes darle a alguien es permitir que Dios obre las consecuencias que has estado impidiendo. Antes de orar contigo, necesito pedirte algo. Comparte este video ahora, no lo dejes para después, porque mientras estás aquí liberándote de esta culpa, hay alguien en tu lista de contactos que se está suicidando, dándole dinero a quienes no lo valoran. Hay alguien que llora en secreto porque ya no soporta llevar el mundo a cuestas. Hay alguien a un paso del colapso, esperando oír que está bien decir que no. Y tú puedes ser el instrumento de Dios para llevarle este mensaje. Así que comparte, etiqueta a alguien, haz que esta palabra llegue donde debe llegar. Hermanos y hermanas, unámonos en oración a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Él está aquí escuchando cada palabra y conociendo cada necesidad. Cierren los ojos, abren el corazón y oren conmigo con fe. Oremos. Oh Padre de eterna misericordia, a ti elevamos nuestras manos cansadas y nuestros corazones debilitados, pues solo tú conoces el peso secreto que cada alma lleva aquí. Examinas el agotamiento de quienes intentan sostener lo que nunca les pediste que sostuvieran, y ve el corazón herido de quienes intentaron ser salvadores, cuando solo Cristo puede salvar. Señor, líbranos de la tiranía de las expectativas humanas, de la culpa que no nace de tu sabiduría, del miedo que nos hace confundir el amor con la servidumbre, la bondad con el sacrificio destructivo. Líbranos de la prisión de la bondad mal dirigida, que parece virtud pero roba la fuerza, que parece compasión pero sofoca el alma. Concédenos la sabiduría que discierne no solo lo que es bueno, sino también tu voluntad. Enséñanos cuándo entender la mano y cuándo retirarla, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mantenernos firmes y cuándo entregarnos por completo a tu cuidado. Danos la valentía para establecer límites. Límites que honren la verdad, protejan el corazón y te glorifiquen más que las expectativas de los hombres. Sana, Señor, las heridas de quienes fueron utilizados. Restaura la identidad de quienes se perdieron intentando ser lo que Cristo es: el Redentor, el Mediador, el Sustentador. Reaviva la llama de quienes se apagaron, intentando iluminar los caminos de otros mientras sus propias almas se consumían. Enséñanos a amar como tú amas, con compasión que libera y no aprisiona, con verdad que sana y no duele, con paciencia que espera y no controla, con límites que reflejan tu sabiduría eterna. Y para quienes necesitan alcanzar el límite de sí mismos, para encontrar el principio de la gracia, actúa en silencio. Señor, permite que las ilusiones se derrumben, que las consecuencias
hablen donde las palabras ya no hablan, que florezca el verdadero arrepentimiento como obras soberanas de tu espíritu. Guíanos al descanso que prometiste en Mateos 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Que cada corazón encuentre este alivio, no como un sentimiento temporal, sino como un ancla eterna del alba. Que finalmente descansemos, no en nuestra fuerza, ni en nuestra bondad, ni en nuestro control, sino en Cristo, nuestro descanso, nuestra roca, nuestro verdadero Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo y hermano, si este mensaje te tocó el corazón, si necesitaba escuchar que está bien decir que no, alejarse, no ser el salvador de todos, compártelo con alguien que también necesita esta liberación, porque esta verdad no puede quedarse solo contigo. Necesita llegar a otros corazones cansados de cargar pesos que no son tuyos, a otras almas agotadas que necesitan escuchar que Dios no está decepcionado de ellas por finalmente elegir de sí mismas. Aleluya. Wow. Comparte este mensaje, querido. Cree que Dios escuchó cada palabra tuya que hiciste en esta oración. Enjugó cada lágrima derramada y ya está moviendo el cielo a favor tuyo. Grandes cosas están por venir. Comparte este momento de esperanza y fe con otras personas. Comparte este momento de esperanza y fe con otras personas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Es una alegría poder acompañarte en este camino espiritual. Que el Señor continúe bendiciéndote a ti, tu familia, con paz, amor y fortaleza para los próximos días. Queridos amigos y hermanos, oro por ustedes y pido que sean bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. Que el nombre de Jesús los libere de toda enfermedad y toda situación que lo está agobiando. Declaro un día poderoso, un día lleno de gloria y de poder. Recuerden que son cabeza y no son cola, están arriba y nunca abajo. Los amo en el nombre de Jesús. Chao.